Empezar a trabajar. Hola, ¿cómo les va? Hola, Franco. Hola a todos los que saludaron. Buen día. Bueno, ¿cómo van con funciones? ¿Cómo andan con el tema? ¿Cómo van avanzando? Me dijo Jessy que, bueno, un poco y un poco, ¿no? Hay un poco de ir al día y un poco de esto de que recién lo van viendo junto con nosotros en la clase. Yo no les pregunté si son todos recursantes. Lo hablamos con Jessy, pero no lo recuerdo. Eh, o no sé si lo hablamos también nosotros. Pero bueno, recuerdo que había gente que decía que era la primera vez que la hacía, así que sobre todo el que es la primera vez que la hace, les recomiendo ir bastante al día, ¿sí? Lo que más puedan y así avanzamos mejor sobre las prácticas. Eh, Vamos a trabajar hoy a partir de un tema que vieron con Jessy, que es biyectividad de una función, y así encontrar la inversa de una función dada, ¿sí? Eh, Díganme ustedes, yo les voy a compartir, bueno, voy a sacar la cámara como hago, como suelo hacer, y les voy a compartir el ejercicio que vamos a trabajar, que es de la práctica de funciones, ¿sí? El ejercicio, a ver, es esta tablita, acá, el ejercicio 5, ¿sí? ¿Lo tienen presente? Bueno, de ahora en más les pido que activen micrófono y hablen por cualquier consulta porque yo no veo el chat, como comparto la tableta, no puedo ver el chat, ¿sí? Bien. Bueno, un segundito, chicos, porque estoy admitiendo gente que se va sumando. Bien, entonces, eh, a ver, vamos a pensar en la función 2 a la x. Ustedes estuvieron trabajando función exponencial, ¿sí? En el aula está para ver el comportamiento de una función exponencial, ¿sí? Es una función tal que la variable, ¿sí? Aparece en el exponente. Esas son las funciones exponenciales. Y en este caso tenemos en la base un 2. Una función exponencial, ¿sí? Tiene dominio en todos los reales. El dominio de 2 a la x va a ser todos los reales. Cualquier número yo lo puedo poner en el exponente, ¿sí? De 2 y calcularlo. Aun cuando sean irracionales. Es un cálculo que no lo podemos hacer mentalmente, pero se puede hacer. Entonces, el dominio son todos los números reales. Y vamos a pensar en cómo es el comportamiento. Yo lo que voy a hacer es una tablita, ¿sí? Donde vamos a pensar en algunos valores que vamos a representar después en este sistemita, como para ver el comportamiento, ¿sí? De esta función 2 a la x. Vamos a pensar entonces, si yo tengo x, ¿cuál es el valor de 2 a la x? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gustaría en esto, como les dije antes, en la clase anterior, que podamos estar en un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, activen micrófonos, estén con papel y lápiz, eh, para que sea más dinámico, ¿sí? Y no sea algo exponencial, perdón, de exposición, ¿sí? Que ustedes, clases grabadas debe haber montones, de hecho mías debe haber un montón también. Entonces, es conveniente que usemos de esto para que ustedes se saquen dudas, ¿sí? Y participen y, bueno,
en la medida que ustedes puedan, estar en la clase en un ida y vuelta, ¿sí? Entonces, si yo tengo el valor de x en la variable, le doy el valor, a ver, vamos a pensar en el 1 primero. ¿Qué pasa si la variable vale 1? ¿Cuánto es su imagen? Esto sería f de x, ¿no? Su imagen. Bueno, ¿cuál es el valor de 2 a la 1? A ver, que admito a alguien que está acá. ¿Cuál es el valor de 2 a la 1? ¿Están ahí? No, profe. Es 2, exacto, ¿sí? 2 a la 1. Esperen que hay gente admitiendo, disculpen que interrumpí la... Ahí está, 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿de qué me habla esto? De paso repasamos algunas cuestiones de gráfica de función. De que el punto 1 para x, 2 para y, pertenece a la gráfica de mi función f, que es la que estoy graficando acá, ¿sí? La voy a resaltar. Nosotros estamos graficando 2 a la x, ¿está bien? Entonces, sigamos con algunos valores. Si mi variable tiene valor ahora, no sé, 2, ¿qué pasa? 2 a la 2 es su imagen, que es 4, ¿no? Y entonces va a existir el punto, en la gráfica va a estar el punto 2, 4, ¿no? ¿Está bien? Que va a pertenecer a la gráfica de mi función. Bien, pensemos algún otro valor. No sé, si fuese 3, sería 2 al cubo, ¿no? Si pongo 3, tenemos 2 al cubo, que es 8, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el punto 3, 8 en nuestra gráfica. Y ahora vamos a darle un valor, qué sé yo, le doy enteros porque es lo más fácil, ¿está? Si no, uno también podría poner cualquier valor real como les dije antes. Vamos con el 0. Y si tengo 2 a la 0, ¿cuál es su imagen? ¿Cuál es la imagen de 2 a la 0? O sea, ¿cuál es la imagen de 0, perdón? ¿Cuál es el valor 2 a la 0? 1. 1, excelente, ¿no? 1. Entonces yo tengo un punto 0, 1 que pertenece a la gráfica de mi función. ¿Mm? Y esperen que admito a alguien. Bien, sigamos. Vamos a poner un valor negativo ahora. ¿Qué pasa si es negativo? Entonces, vamos a ver menos 1, ¿no? Que es menos 1. Pongo 2 a la menos 1. ¿Y qué pasa cuando yo tenía un exponente negativo? ¿Qué pasaba con la base? ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo un exponente negativo, se invierte la base, ¿no? Si yo, a ver, lo voy a hacer con un número fraccionario cualquiera. Tengo 2 tercios a la menos 1. ¿A qué es igual a esto? A 3 medios, ¿no? A la 1. A ver, si yo tengo 2 tercios a la menos 2, esto es igual a 3 medios al cuadrado. Invierto este menos que está acá, este menos que está acá, invierte la base, ¿sí? Y dejo el exponente en positivo. ¿Ven? 2 tercios a la menos 2, no, esperen que esto no quería hacer. 2 tercios a la menos 2, este menos invierte la base, me habla del recíproco. Cuando yo elevo a la menos 1, hablo del recíproco del valor elevado al exponente positivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde estamos con 2 a la menos 1, ¿qué pasa si tengo un número entero? Tener un 2 es equivalente a tener 2 sobre 1, ¿no? Y entonces a la menos 1 va a resultar un medio, ¿no? A la 1, que es un medio. ¿Queda claro esto? Y entonces tengo el valor menos 1, un medio, que pertenece a la gráfica de la función. ¿Está bien? Y si, por ejemplo, tengo un menos 2, ¿qué pasa con 2 a la menos 2? ¿Cuánto daría directamente? Díganmelo. Un cuarto, excelente. ¿Por qué? Porque el menos me da vuelta el 2. Entonces tengo un medio, y un medio al cuadrado me da un cuarto. ¿Está bien? Y entonces tenemos el punto menos 2 un cuarto. ¿Bien? Que pertenece a la gráfica de f. Bueno, listo. Vamos a, de última después agregamos alguno más, ¿no? Pero todos estos que tenemos a la derecha son puntos de la gráfica de la función 2 a la x, que la vamos a hacer ahora. Entonces yo tengo el punto 1, 2.
Bueno, hice los cuadraditos muy chiquititos, pero a ver, 1, 2, acá, ¿no? El 1, 2 está aproximadamente acá. ¿Está bien? Si alguno no ve claro, pinche sobre mi imagen, ¿sí? En Meet y va, así amplía la pantalla, ¿no? 1, 2 es este puntito que está acá, es este punto de la gráfica y que pertenece, ¿no?, a la curva que yo voy a trazar. Después tenemos el punto 2, 4. 2, 4, ¿no? Acá 2 para X, 4 para Y. Acá yo tengo el eje X, los valores de X van en este eje y los valores de Y van en este eje. Entonces tengo el punto 2, 4 y lo pongo acá. Tenemos el punto 3, 8. 3, 8. ¿Sí? Y acá está. ¿Está bien? Bien, ahora, el punto dijimos 0, 1. ¿Sí? 0, 1. Acá tenemos este valor. Para X, 0. Y para Y, 1. El 0, 1. El punto menos 1, un medio. Entonces me voy para los negativos. Acá tenemos el menos 1 y lo tenemos en un medio de su imagen, ¿no? Un medio que hice medio chiquitito el sistema para que quede bajo del enunciado y quizás no lo ven bien. Ahora, después en la próxima página lo hago grande el gráfico. Ahora para ubicar los puntos, ¿sí? Tenemos menos 1, un medio. En menos 2 tengo un cuarto, o sea, la mitad, ¿sí?, de la distancia al eje que tenía con el anterior, ¿no? Un cuarto. Y si, por ejemplo, si yo pongo menos 3 en X, ¿cuánto sería su imagen? Si yo pongo menos 3 en X, ¿cuál sería su imagen? ¿Cómo? Un octavo, perfecto. Si yo pongo menos 3 acá, tengo un octavo, ¿sí? Cuando yo hago 2 a la menos 3, tengo un octavo. Y entonces tengo el menos 3, un octavo. Y fíjense, bueno, ya ni me da la distancia en este gráfico como para poner en un octavo, ya parece que está sobre el eje, ¿no? Pero fíjense cuánto se va acercando al eje, ¿no? Bien, el comportamiento de esta curva, ¿sí?, yo la voy a hacer en amarillito para que quede clarito y no se vea tanto, es aproximadamente este, ¿sí? No, ni puedo pasar sobre... A ver, lo voy a intentar y ahora les comparto una imagen un poco más prolija que la mía, ¿sí?, de 2 a la X. Pero este es el comportamiento aproximado. Fíjense qué pasa cuando los X se hacen más grandes. ¿Qué pasa con la curva? Se va para arriba, ¿no? Los valores de Y se hacen cada vez más grandes. Imagínense si yo pongo en la X el 10 nada más. Ya 2 a la 10 es un valor... Opa, agarré la calculadora, disculpen el ruido. 2 a la 10, ¿sí? 2 a la 10 ya estamos hablando de 1024 su imagen, ¿está? O sea, un valor muy grande para ahí, ¿está bien? Y al contrario, fíjense cuando vamos tomando números más negativos, por decirlo así, con mayor valor absoluto para los negativos, ¿cuál es el comportamiento de 2 a la X? Se hace cada vez más cero. Fíjense si fuese menos 10, al revés, ¿no? Elevamos 2 a la menos 10, tenemos el valor 0,0009, ¿está? O sea, un valor muy cercano, bueno, para los valores que nosotros trabajamos normalmente, comúnmente, muy cercano a cero. ¿Está bien? Entonces, cuando se va para los X negativos, se acerca a cero la gráfica, ¿no? Está muy cerquita de cero acá. Y cuando los X son positivos, cada vez más grandes, la gráfica se va para arriba. ¿Sí? Estas flechitas las vamos a poner otro color para que no... Esto lo hago porque después les va a servir para cuando trabajamos límites y esas cuestiones, ¿sí? Bien. ¿Cuál era el objetivo? Graficar esta función. Después a ustedes les va a quedar justamente la función 1 sobre x, ¿sí? Perdón, un medio a la x. Ahora, con esta función, denme un segundito que yo la voy a traer como un poquito más... un segundo. La voy a traer desde el editor de gráficas. Y bueno,
Estamos. Un segundito nada más. Que quiero copiarla y... Ahí está. Ahora sí, la traigo acá y la van a ver un poquito más linda, ¿no? Esta es la gráfica, ¿sí? Esta es la gráfica de la función que estuvimos trabajando recién, ¿sí? Fíjense cómo se acerca con valores más grandes, cada vez más grandes, a cero, y cuando se va al infinito, o cuando los x son cada vez más grandes, tiende a irse a infinito las imágenes, ¿sí? ¿Queda claro esta gráfica? ¿Alguna duda? ¿Qué nos pide el ejercicio? Además, ¿no? Usando la gráfica anterior, trazar la gráfica de las inversas, ¿sí? Definir estas funciones, determinar su dominio y recorrido. Bien, nosotros vamos a hacer al revés. Vamos a definir las inversas y después volvemos acá y hacemos la gráfica de la inversa. ¿Está bien? Ustedes vieron con Jessie que si la función es la función es 2 a la x, o cualquier función f, ¿no? Lo primero que me pregunto para hallar su inversa es si f es biyectiva, ¿no? En este caso, f es biyectiva. ¿Cómo respondo a que f es biyectiva? ¿Qué tengo que estudiar? Saber si es subyectiva y Bien, inyectiva a la vez. perfecto. Entonces yo lo primero que me voy a preguntar es si es inyectiva y suryectiva, ¿sí? Voy a empezar por inyectividad por una cuestión de costumbre, pero me pregunto, ¿es inyectiva mi función? Y para responder a esto, yo lo que voy a partir es suponer que tomo un x1 y un x2 del dominio y digo, f de x1 es igual a f de x2 si solo si, no, si solo si no, entonces, acá, si solo si, entonces x1 es igual a x2. ¿Está bien? Y esto es para 2x1 y x2 del dominio de la función. Esta es la definición de inyectividad. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a plantear f de x1 igual a f de x2. Para esta función es muy sencillo, ¿sí? A f de x2. Y entonces yo voy a decir 2 a la x1 es igual a 2 a la x2, ¿sí? Y esto, o podemos aplicar logaritmo a ambos miembros, o bien sabemos que si las bases son iguales, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, como este número siempre va a ser distinto de 0, ¿está bien? Una forma de demostrar esta inyectividad es decir, bueno, divido a ambos miembros por 2 a la x1, por ejemplo, a la x2, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 a la x1 sobre 2 a la x2. ¿Está bien? Esto es un 1 y eso es un 2. ¿Se distingue? Está medio ancho el lápiz. Y me va a quedar 2 a la x2 sobre 2 a la x2. Y esto lo puedo hacer, ¿sí? Porque estoy seguro, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, 2 a la x2 va a ser distinto de 0 siempre, ¿está? Para cualquier x2, ¿de acuerdo? Por eso lo puedo hacer. Y entonces, ¿cómo me quedan estas expresiones? 2 a la x1 sobre 2 a la x2, ¿se acuerdan que yo cuando tengo división de igual base puedo restar exponentes, ¿no es cierto? Y entonces me queda x1 menos x2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno. Y acá lo que tengo es, bueno, todo esto que estoy haciendo en realidad podríamos haber pasado a que x1 era igual a x2, porque vamos a hacer la misma lógica, pero bueno, es para... Y entonces, acá que me aparece, como son las dos variables, x2 menos x2, ¿a qué es igual esto? A un 1, ¿no? Esperen que en vez de poner un 2, cuando yo divido el mismo número, acá en el miembro de la derecha, 2 a la x2 sobre 2 a la x2,
aparece un 1. Bueno, ¿cuál es el exponente que le tengo que poner al 2 para que me dé un 1 como resultado de la potencia? ¿Me siguen lo que hicimos? Si quieren volvemos. Dividí por x2 ambos miembros, ¿está? Esto yo lo estoy agregando. Miren, esto que yo estoy poniendo en amarillo, lo agrego, ¿sí? Porque puedo a ambos miembros de una igualdad dividir por lo mismo siempre que sea distinto de 0. ¿Bien? Entonces, una vez que divido, uso potencias, ¿sí? División de potencias de igual base, resto de los exponentes. Y de este lado hago división, bueno, si quieren hacemos 2 a la x, 2 a la x2 menos x2, me queda 2 a la 0 y 2 a la 0 es 1, o sea, como quieran. Pero sé que esta división, divido lo mismo, me va a dar un 1. Bien, ¿qué valor tiene que tener un exponente para que la potencia me dé como resultado un 1? 0. 0, bien. Entonces yo sé que x1 menos x2 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Y entonces resulta lo que yo quería, que x1 es igual a x2. ¿Me siguieron? Profe, te le hago una pregunta. Sí. ¿No se podría cancelar 2x2 sobre 2x2 queda 1 y trasladar 2, la que está dividiendo multiplicando al otro miembro y quedaría ya 2x1, 2 a la x1 igual a 2 a las Sí, x2? lo que pasa que es esto, fíjate, Claro. es lo Ah, mismo que esto. bien, Yo bien. lo que hice fue como, a ver, ¿sabés qué pasa? Que nosotros sabemos que es como, por eso les decía, esta es muy fácil, porque ya al plantear 2 a la x1 igual a 2 a la x2, tengo dos bases iguales, los exponentes tienen que ser iguales, es como que uno busca hacer una demostración, ¿sí? De algo que es muy evidente, que x1 igual a x2, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que hice, les planteo una forma en la que trabajo un poquito algebraicamente, ¿sí? Para llegar a esta demostración, que es muy, como vos decís, como ya desde lo primero que planteo se nota y se ve, y es claro que x1 igual a x2, ¿está bien? Entonces, esta es, vos tranquilamente desde acá, ¿sí? Si uno aplica el logaritmo a ambos miembros, baja los exponentes y ya x1 igual a x2. Lo que pasa es que yo no quise usar el tema del logaritmo, ¿sí? Para decir x1 tiene que ser igual a x2, para después definirlo como función inversa. ¿Ah? Ok. Es digamos, un trabajito que uno como crea este trabajito algebraico para poder generar la demostración, ¿sí? Entonces, yo quería partir de esto y llegar a esto y lo logré. ¿Está? Y entonces, por lo tanto, F es inyectiva. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ustedes muchas veces van a tener que hacer otro tipo de trabajitos algebraicos, pero lo importante siempre es partir de esto y llegar a esto. Ahora ustedes quizás empiecen a tener exámenes presenciales, entonces está bueno porque este tipo de procedimientos se evalúan, ¿sí? En los finales y en los parciales. En los parciales y en los finales. Entonces los vamos a trabajar. Si ustedes necesitan más ejercicios y más ejemplos, me los van pidiendo, ¿sí? Y los practican, porque suelen evaluarse. Bueno, lo segundo que yo voy a preguntarme es si es suryectiva. ¿Está bien? ¿Es suryectiva? ¿Y cómo respondo a esto? Si el codominio de mi función es igual al conjunto imagen de mi función, ¿sí? Y esto es fácil porque, bueno, yo no sé si ustedes trabajaron con Jessic o lo vieron en los videos. Nosotros las funciones que trabajamos en esta unidad se llaman funciones reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general trabajan sobre su dominio está contenido en el conjunto de los números reales, ¿sí? Y su codominio siempre va a ser, como máximo, el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Entonces, yo por defecto, si a mí no me dicen, vos estás trabajando con una función y a vos no te dicen el codominio de la función, nosotros le vamos a poner el conjunto de los números reales. ¿Está bien? ¿Queda claro el concepto de codominio? ¿Todos lo tienen claro? Sí, bien, perfecto. Entonces, como yo tengo, si alguno tiene duda, activa el micrófono y pregunta. El codominio de mi función, dijimos recién, como máximo va a ser el conjunto de los números reales. Listo.
¿Y el conjunto imagen de mi función cuál es? ¿Cuál es el conjunto imagen de mi función? A ver, yo se los voy a poner acá. Si ustedes lo tienen que mirar gráficamente, ¿todos los reales son el conjunto imagen de mi función? Perfecto. Los reales positivos. Si dijimos que la curva trabajaba, ¿no? Se comportaba de que se iba para el más infinito, ¿no? Yo siempre el conjunto imagen lo miro acá. A ver si... Yo siempre el conjunto imagen lo miro acá, sobre el eje Y, ¿no? Acá, sobre el eje Y. Y yo tendría que poner como una... ¿Cómo no? Es una proyección de la curva sobre el eje Y, ¿sí? Entonces yo me paro sobre el eje Y en los positivos, que es una proyección. Que haya algún punto a la altura de este valor de Y que estoy pintando, ¿no? Y si yo me voy para arriba, bueno, así, no, bueno, no estaríamos siendo muy derechos, pero no importa, acá, si yo me voy para arriba, siempre tengo un punto de la curva a esa altura, ¿no? Si yo pongo una luz por acá, proyecto la curva sobre la parte positiva, ¿no? Y si pongo de este lado, lo mismo, siempre sobre la parte positiva. Nunca voy a tocar al cero y nunca voy a tener curva sobre los negativos en Y, ¿sí? Si yo proyecto, acá no hay nada de curva, no me va a quedar nada, ninguna sombra sobre los negativos. ¿Se entiende la idea? Entonces, el conjunto imagen para nosotros son los reales positivos y no el cero. ¿Está bien? O sea, esto sería desde el cero abierto a más infinito. ¿Está bien? Ese es nuestro conjunto imagen. Ah, bueno, pero entonces que estamos en problemas. ¿Por qué? No, imagen no, tenía que poner nada más que reales positivos. Tengo codominio en los reales y conjunto imagen en los reales positivos. Bueno, pero a ver, si yo achico el codominio a los reales positivos, ¿está bien? Adapto los reales, el codominio a los reales positivos. ¿Pasa algo? Y no, si total el conjunto imagen no se mueve. Lo achico al conjunto imagen. O sea que la surjetividad yo la puedo acomodar, ¿está bien? Si yo tengo solamente que hacer un análisis de si es inyectiva o si es biyectiva, bueno, acá podría decir, listo, perdón, inyectiva y surjectiva, y nada más, yo acá tranquilamente podría concluir, esta función no es biyectiva en el conjunto de los reales. ¿Por qué? En el dominio y el codominio de la función. ¿Por qué? Porque yo tengo una imagen real positiva, pero puedo, cuando yo necesito que la función sea biyectiva, como en este caso, hacer una adaptación, ¿sí? Hacer una adaptación del codominio, porque no cambia nada. Y entonces lo que voy a hacer es redefinir, ¿sí? Redefino, esperen que voy a hacer esto para escribir mejor, bueno, lo voy a escribir en otro color, en azul. Redefino, así se dice, redefino el codominio de F a los reales positivos y no genero ninguna clase de modificación en el comportamiento de mi función. Redefino el codominio de los reales positivos y entonces resulta el codominio de F igual al conjunto imagen de F, los reales positivos, y por lo tanto, positivos, y por lo tanto mi función es surjectiva. ¿Esto queda claro? Yo puedo adaptar el codominio, ¿está bien? Y por lo tanto, F es surjectiva. ¿Está bien? Esto lo puedo hacer siempre que yo, cuando achico el codominio o adapto el codominio, no modifico el conjunto imagen. ¿Está claro? Esta redefinición lo puedo hacer cuando yo no modifico el conjunto imagen. Porque si cambio el conjunto imagen voy a tener que tocar el dominio, pues si no me van a quedar elementos del dominio sin poder relacionar con un X del conjunto imagen. ¿Está? Entonces esto lo puedo hacer así de fácil, siempre y cuando yo cuando cambio el codominio no toco al conjunto imagen. Ahora bien, como es inyectiva y es surjectiva, ¿sí? Como F es
inyectiva y suryectiva. Esperen que... Ahí vamos. Profe, perdón que la interrumpa. No hay ningún problema, me tienen que interrumpir, ningún problema, dale. Profe, yo tenía entendido que el codominio tiene que ser igual a la imagen. Sí. Es decir, para que sea suryectiva. Es decir, que la imagen son todos los reales positivos, pero no comprende los negativos. Perfecto. ¿Y por qué es suryectiva? Bien, por la adaptación que yo hice del codominio. ¿Está bien? Por esa adaptación que hizo, Por la redefinición que yo hice. Yo hice una redefinición, yo al conjunto imagen nunca lo cambié. ¿Está bien? Nunca cambié el conjunto imagen. Lo único que hice fue decir, a ver, ese receptáculo de imágenes, que es el codominio, yo siempre lo llamo receptáculo de imágenes. El codominio, ¿para qué está definido? Bueno, porque todas las imágenes tienen que caer en el codominio. Si yo lo achico un poquitito y no toco, no cambio en ningún momento el conjunto imagen, ¿no? Las imágenes siguen cayendo ahí adentro, ¿está? Entonces, que yo haga esta redefinición no modifica nada mi función ni su comportamiento. Y me deja pensar en que la función sea suryectiva. ¿Está bien? Yo el conjunto pensé que tenía que comprender todos los reales para ser suryectiva. No, eso en general uno lo hace así. Viste que yo les dije, si yo tengo que hacer un estudio de la función, en general lo puedo decir así. Sí, pongo todos los reales, yo podría concluir, bueno, no, esta función no es no es biyectiva si yo tomo el codominio de los números reales. El codominio como el conjunto de los números reales. ¿Está? No, bueno, lo podría concluir. Pero en este caso yo quiero que sea biyectiva y con una pequeña modificación que yo haga del codominio, la tengo suryectiva, ¿está? Entonces, como la inyectividad, que es lo más fuerte, se cumple, la suryectividad yo la puedo adaptar un poquito sin modificar el comportamiento de la función y tener una función biyectiva para poder tener la inversa. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien, esto lo hago cuando, muchas veces se hace esto cuando yo quiero que la función sea biyectiva, y más allá de este análisis, primero que el codominio es distinto del conjunto imagen, hago esto que puse en azul, esta pequeña redefinición del codominio, no modifico nada y bueno, y tengo la biyectividad, que es lo que quiero. Como F es inyectiva y suryectiva, entonces F es biyectiva, que es lo que yo quiero. Y como es biyectiva, ¿qué puedo decir? Por lo tanto, existe F a la menos 1, que es lo que a mí más me importa en este ejercicio, ¿no? Como es biyectiva, ¿sí? Yo puedo hablar de la existencia, ¿sí? De la existencia de inversa. ¿Está bien? Como es biyectiva, existe la inversa. Vamos ahora entonces, una vez que yo sé que existe la inversa, ustedes deben haber visto con Jessie cómo es la definición de dominio-codominio de la inversa, ¿no? A ver, vamos con f de x, que tiene ley 2 a la x. Dominio, los reales, y conjunto imagen, los reales positivos. ¿Está bien? Ustedes vieron, entonces, que si el dominio de F es los reales, ¿cuál es el codominio de la inversa? Bueno, perdón, ¿cuál es el conjunto imagen de la inversa? Si el dominio de F es los reales, entonces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conjunto imagen de la inversa? Los reales. Perfecto. O sea, el dominio de F es el conjunto imagen de la inversa y el conjunto imagen de la inversa el conjunto imagen de F es el dominio de la inversa. Esperen que lo dije y hice un trabalenguas. El dominio de la inversa es el conjunto imagen de la original y el conjunto imagen de la inversa es el dominio de la original, ¿sí? Cuando yo trabajo con funciones inversas, y esto lo deben haber visto con Jessie, lo que yo estoy haciendo, si yo tengo un dominio de F acá y un conjunto imagen de F acá,
y mi función f me lleva de acá, de los x a los y, lo que hace la inversa es tomar el y en el dominio, esto se transforma en dominio de mi función inversa, ¿sí? Y a este y lo lleva a este x, con una ley que ahora vamos a ver cómo se obtiene, ¿está bien? Entonces, lo que es dominio en f se transforma en imagen en f a la menos 1 y lo que es imagen en f se transforma en dominio en la inversa, ¿está bien? Porque trae de lo que lleva f, lo devuelve f a la menos 1. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la ley? ¿Cómo hallamos la ley para f a la menos 1? Para hallar la ley de la inversa, lo que yo voy a hacer es igualar primero la ley de f a la variable, en vez de ponerle f de x, ponemos y. Y despejar, ¿sí? Despejar la variable x en esta ecuación que me queda planteada, ¿sí? Planteo la ley igual a y. En vez de f de x, igual a y. Y trato de despejar la variable x. Ahora nos tenemos que acordar, no sé si lo vieron en el ingreso, que hay una función, una operación en el conjunto de los números reales que se llama, en el ingreso de matemática 1, en realidad, en introducción, hay una operación que se llama logaritmo. Yo cuando compongo el logaritmo y la exponencial, obtengo en esa operación, ¿sí? Obtengo el mismo valor. A ver, vamos a pensarlo con un valor concreto. Si esto es muy fácil para ustedes, me lo dicen, ¿sí? Si yo tengo 2 al cubo, ¿sí? 2 al cubo, ¿cuánto es igual? A 8, ¿no? Si yo pienso en el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto me da? 3. 3. ¿Por qué? Porque es el exponente al que elevo el 2 para que me dé 8. Bien, yo ahora lo voy a escribir todo junto a esto. Si yo pongo el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, ¿no? Que es 8. ¿Esto cuánto me da? 3, ¿no? O sea, vuelvo a obtener el mismo valor. Cuando el logaritmo tiene base igual a la base de la potencia que está acá en el argumento, obtengo el valor este del exponente, ¿no? ¿Me explico con esto? ¿Vamos bien? ¿Puede ser de vuelta, profe? Sí. Ustedes díganme si yo acelero o si voy muy lento. Yo quiero que, como no les veo la cara y no vamos en ida y vuelta muy poquitito, necesito que me hablen y me digan. Entonces, yo tengo, vamos de nuevo. Borro acá y vamos de nuevo. Nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, ¿no? ¿Sí? Ahora yo pienso en el logaritmo en base 2 de 8. Ustedes me dijeron es 3, ¿por qué? Porque el exponente al que elevó la base para tener el argumento. Así se define el logaritmo, ¿sí? Esta partecita, si alguno no se acuerda, la va a tener que repasar de logaritmo. Es la base, es el exponente al que elevo la base para tener el argumento. 3. Ese es el resultado de este logaritmo. Ahora yo voy a escribir estas dos cosas juntas. O sea, si yo pienso, en vez de este 8, yo acá pongo 2 al cubo. Pienso el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. En vez de poner 8, pongo 2 al cubo. Esto me da 3, ¿no? Porque el logaritmo en base 2 de 8 vimos que era 3. Pero fíjense qué pasa. El exponente claramente es el resultado, bueno, es como, es tan lógico que es difícil hasta de decirlo, ¿no? Pero porque justamente el logaritmo busca el exponente al que elevó la base. Entonces, cuando yo opero logaritmo y exponencial con la misma base, obtengo, ¿sí? Este mismo exponente, el mismo valor. Si yo acá escribo el logaritmo, lo voy a hacer en otro color, si yo escribo el logaritmo en base 2 de 2 a la 7, no sé cuánto da, pero me va a dar 7. ¿Por qué? Porque la base del logaritmo y la base del exponencial son lo mismo. ¿Tá? Entonces, en general, cuando yo haga el logaritmo en base 2 de 2 a la x, me va a dar x. No importa quién sea x. ¿Está?
Esto es repaso de logaritmos, ¿sí? Si ustedes tienen dudas o me consultan por el foro, lo volvemos a ver, ¿sí? Esto es potencias, exponencial y logaritmo, cuando es una propiedad también de los logaritmos, ¿sí? Que lo pueden ver. ¿Necesitan repasarlo de nuevo o queda claro? Me lo dicen. No, perfecto, profe. Va, por mí quedó bien. Bien, esperen que alguien me escribió en el chat. Y yo no puedo ver el chat, pero ahí voy. 3. Ah, bien. Ustedes me escriben por el chat, de verdad yo no los veo, pero habiliten el micrófono, no hay problema. Si pueden. Y si no, el resto me dice. Bien, con este recuerdo, ¿sí? Yo voy a venir a esta ecuación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a aplicar logaritmo en base 2 a ambos miembros. ¿Está? Acá me va a quedar logaritmo en base 2 de 2 a la x, y de este lado me va a quedar logaritmo en base 2 de y. ¿Está claro? Entonces, acá como vimos recién que me va a quedar la x solita. Y acá me va a quedar logaritmo en base 2 de y. Ah, bueno, pero entonces, ¿se acuerdan que yo con la inversa llevaba de y es la variable y x es su imagen? Fíjense, y es la variable y x es su imagen. Bueno, como último paso, lo que hacemos es volver a escribir a la variable como x y a la imagen como y, ¿sí? Es cambiar las variables, que me quede y o f de x, si quieren, perdón, f a la menos 1 de x, igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Por qué hacemos este último pasito? Porque nosotros trabajamos en el mismo sistema cartesiano, donde las x son la variable independiente y las y sus imágenes. A la hora de graficar, x es el eje horizontal e y el eje vertical, para las dos gráficas, para f y para su inversa. Entonces, yo les voy a hacer así como una recetita. Primero, ¿qué hago? Igualo la ley ahí. ¿Está bien? Acá, ¿qué hicimos? Bueno, todo este trabajito es de despejo X. ¿Está bien? Como pueda. En este caso tuvimos que usar el logaritmo. En otras será restar, multiplicar, dividir, lo que sea. ¿Sí? Y por último, cambio las variables para que me quede como variable independiente. Cambio las variables. Para que la variable independiente de la función sea x, ¿sí? Profe, Decime. ¿y cómo identificamos con él en este caso de que hay que usar logaritmo? ¿Cómo me di Por- cuenta? ¿Cómo? A ver claro, de nuevo tu pregunta. claro, o sea, ¿cómo hacemos para identificar, ponerle en este caso que hay que usar logaritmo? Si yo veo el ejercicio así, 2x igual a y, ¿cómo identifico que tengo que usar logaritmo? ¿Es una, Y una ley, algo? te lo estoy enseñando yo ahora, que siempre para la exponencial vas a tener que despejar con el logaritmo, Ah, listo, ahí porque va. son funciones inversas. Ahora ya nosotros como que esta es la presentación de que son funciones inversas, ¿sí? Y ya de ahora en más vos vas a saber que vas a tener que ir con el logaritmo, porque de hecho son operaciones. O sea, ¿cómo te das cuenta? En realidad, más allá de definirlo como función, espera, más allá de definirlo como función, son operaciones inversas en el conjunto de los reales. La suma y la resta son operaciones inversas. La división y la multiplicación son operaciones inversas. La raíz y la potencia son operaciones inversas. La exponencial y el logaritmo son operaciones inversas. ¿Está bien? Dentro del conjunto de los reales. ¿De acuerdo? Entonces vos tendrías que decir, bueno, ¿cómo bajo un exponente aplicándole el logaritmo? Pero bueno, quizás como no hubo un trabajo a lo mejor muy profundo en otro momento de la formación tuya, donde te acuerdes de eso, muy fuerte digo en este tema, o porque te lo olvidaste en realidad, ahora te lo recuerdo. Y siempre que aparezca un exponencial vas a aplicar logaritmo. Como siempre que aparezca un logaritmo vas a aplicar exponencial. ¿Está bien? Porque son inversas. Bien, ¿De sí, acuerdo? perfecto. Bárbaro.
Bueno, esto que está en verde, no sé, lo voy a publicar en el campus, pero es medio informal, pero es para que ustedes se acuerden de cómo buscar la ley de una inversa, ¿está claro? Bueno, arriesgo la formalidad en esto que está en verde, pero bueno, es para que se acuerden. Vamos, entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Qué hicimos? Partimos de 2 a la x, demostramos que es biyectiva y encontramos su función inversa. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la inversa de nuestra función? Esta. Esperen que quiero marcarla. Esta. ¿Sí? El logaritmo en base 2 de x. ¿Está bien? El logaritmo en base 2 de x es la inversa de 2 a la x. Bien. Nosotros podríamos hacer dos cosas. Hacer una tablita o graficarla a esta función. Y me voy acá y voy a borrar un poco de lo que hice acá. Conociendo que nuestra función la curva de nuestra función es simétrica respecto de la recta igual a x o de la función identidad. Fíjense, a ver, vamos a hacerla con un color verde. ¿Cuál es la identidad? ¿Se acuerdan cuál es la identidad? ¿Cuál es la recta de la función que grafica la función identidad o la recta igual a x? ¿Se acuerdan cuál es? La recta lineal que pasa por el origen de coordenadas, el 0, 0, profe. Bien, ¿y por dónde más? Dame 2 puntos, porque yo necesito 2 puntos para graficarla. 1, 1, 2, 2. Perfecto, excelente. ¿Sí? La recta de la función identidad, que es gráfica de la función identidad, es la que pasa por el 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Perfecto, muchas La gracias. que está a 45 grados. La que está a 45 grados, la que es la bisectriz del primer cuadrante también, si quieren. ¿Está? Perfecto, todo eso está muy bien. Entonces, yo me voy a parar acá y sé que esta, ¿sí? Es la gráfica de la identidad. Ahora, ¿cómo graficamos la inversa de, nosotros sabemos que esta es 2 a la x, ¿no? La que está en naranjita es nuestra f, esperen que la voy a correr un poco más allá. La que está en naranjita es nuestra f, que es 2 a la x. ¿Cómo grafico, sí, su inversa? Bueno, su inversa es simétrica respecto de esta recta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto, nosotros habíamos dicho que si f lleva de x a y, ¿sí? Si f lleva de x a y, esto para que nos quede claro a nosotros, su inversa, que para nosotros es el logaritmo f a la menos 1, logaritmo en base 2 de x, va a relacionar y con x de estos que tengo acá. ¿Está bien? O sea, si yo acá tengo vamos a escribirlo y vamos a marcarlo al punto. Si yo acá tengo el punto 2, 4, ¿lo ven? 2 para x, 4 para y. Si yo tengo el 2, 4, para mi función inversa yo voy a tener el punto 4, 2. ¿Está bien? Yo voy a tener el punto 4, 2. Y fíjense que es el simétrico. ¿Está bien? Yo acá tengo el 2, 4 y yo voy a tener el 4, 2. Voy a borrar lo de x e y para que no sea confuso. Y voy a dejar solo los numeritos, para que no sea confuso el tema de las variables. Si yo tengo 2, 4, voy a tener 4, 2. Si por ejemplo está, bueno, acá no se ve bien, pero tenemos el 0, 1, ¿no? Entonces yo voy a tener el 1, 0. ¿Está? Su simétrico. El 0, 1 es este, ¿no? Este es el 0, 1. Entonces, en mi función, yo voy a tener el 1, 0. ¿Está? Porque mi función inversa lleva de y a x. ¿Está? Esperen que voy a borrar un poco. ¿Me siguen con la idea? Y entonces, Sí, profe. ¿sí? Bien, bueno, disculpen que pregunto muchas veces, pero es tan difícil no verlos. Yo tengo el valor acá va a ser menos 2 menos 1 medio, menos 1 cuarto, perdón. En menos 2 teníamos 1 cuarto como imagen, ¿no? A ver, vamos a la tablita. En menos 2, menos 2 tengo 1 cuarto, ¿sí? Era el puntito del exponencial.
En menos 2, un cuarto. Entonces yo en un cuarto, voy a tener menos 2. O sea, este va a ser el puntito del logaritmo. ¿Mm? Y mi función logaritmo va a ser justamente simétrica. Voy a tratar de que me salga. Va a ser justamente simétrica a la función exponencial. ¿Mm? Voy a intentar graficarla. Después, uy, no fue así con la tableta. A ver si me deja la tableta acá. Ahí está. No, la tengo torcida de la tableta. Para nada me voy a poder, pero bueno, no sé. No se puede borrar rayas, ven que no quiero hacer. A ver si. Bueno, no lo puedo unir, claramente. A ver si. Ahí está. Encontré dónde. Ahí está. Bueno, no es lo más prolijo, pero digamos, nuestra función logaritmo, ¿sí? Va a ser, cuando yo me acerque a 0 con x, fíjense que se va a ir para abajo, muy cercana al eje y. ¿Está? Y cuando me vaya con x a valores muy grandes, va a ir creciendo, siempre creciendo, que ahí me quedó medio como que parece que baja, no, siempre para arriba la función, ¿sí? Siempre va a ir creciendo, pero va a ir creciendo despacito, ¿está? Por ejemplo, fíjense, si yo pongo en el 16, ¿cuál es la imagen de 16? ¿A qué, si yo hago el logaritmo? En base 2 de 16, ¿cuál es la imagen? Sí, si yo a x para esta función le doy el valor 16. 4, porque 2 a la cuarta es 16, ¿está bien? Entonces en el 16 su imagen va a ser 4, este sería su valor. Bueno, ya ven que lo hice muy para arriba acá. Su valor sería, yo tendría que unir este puntito con este que está acá. Ahí sería el comportamiento, ¿está? Aproximado y bueno, y sigue creciendo, ¿no? La función exponencial, la función logaritmo, perdón. Sigue creciendo a más infinito. Bueno, ¿se entiende cuál es la idea? La idea es que una función y su inversa, ¿sí? Tienen gráfica simétrica respecto de la recta y igual x. Cuando ustedes hagan, se lo dejo para ustedes hacer un medio a la x, ¿sí? Un medio a la x, van a hacer exactamente todo lo mismo que yo hice acá, solo que van a tener un medio a la x. Y el comportamiento de las funciones logarítmicas con base, esta conclusión la van a sacar ustedes, o sea, la van a escribir ustedes, las exponenciales, ¿sí? Cuando tienen base mayor a 1, como nos pasó en este caso, son crecientes. Cuando tienen base entre 0 y 1, son decrecientes las exponenciales. O sea, la 1 medio a la x, a ustedes les va a quedar, esperen que agrego una, y la 1 medio a la x a ustedes les va a quedar con este comportamiento. Esperen que se los voy a compartir, así ustedes ya lo tienen y después siguen, ¿sí? 1 medio a la x. Acá está. Esta va a ser 1 medio a la x. ¿Sí? Ustedes la van a lograr después, ¿sí? Esta es su gráfica. Con lo mismo que hicimos nosotros, van a avanzar sobre esta función, ¿sí? Esta es f de x igual a 1 medio a la x. Y van a buscar con una tablita, busquen algunos puntos, prueben de la misma manera que es biyectiva y después traten de graficar su inversa, que va a ser justamente el logaritmo en base a 1 medio, ¿sí? Esto es para hacer ustedes, ¿sí? Profe, Sí, acá con la subyectividad tenés que hacer lo mismo, ¿no? lo mismo, exactamente lo mismo, solo que la base es 1 medio. ¿De acuerdo? Listo, Se lo buenísimo. dejo para ustedes, así avanzan ustedes con esto. Vamos con otro ejercicio. Esperen que voy a dejar de compartir.
Vamos a avanzar con uno de composición, ¿sí? Algún ejercicio de composición. Con este trabajamos inversa, vamos con uno de composición. Y uno de operaciones. ¿Operaciones trabajaron con Jessy algo? ¿Sabes qué? No lo noté. Operaciones suma, resta, producto de... No, solo composición. Bien, entonces vamos a hacer, hay dos ejercicios. El 7 tiene un 1 y un 2. Vamos a hacer el 7, ¿sí? Que tiene una parte 1 y una parte 2. Vamos a hacer algunos de la parte 1. Ustedes pueden avanzar también sobre esos. Y esperen que me quede el cartel de la aplicación recorte, donde no quiero que esté. Un segundito, chicos. Hay una parte 1 que habla de operaciones. Y hay una parte 2 que trabaja sobre composición. Vamos a hacer un poquito de cada uno. Y después nos vamos a ir a corrimientos. Por lo menos quiero hacer de transformaciones, digamos. Quiero hacer uno de transformaciones con ustedes. Bien. ¿Se ubicaron entonces? Vamos a trabajar sobre... a ver, vuelvo. Vamos a trabajar sobre el ejercicio 7, ¿sí? Ya les comparto la pizarra. Ahí estamos. Pero aún empecemos por el 1. Ustedes... Ok. Se tildó un poco la pizarra. ¿La ven ustedes la pizarra? No, me parece que no compartí. O sea, sí puse compartir, pero no... No. No sé qué pasó. A veces Meet pasa esto que cuando le pedís dos cosas a la vez, no te responde. Dame un segundito que no me responde ningún clic. Esperen un segundito. Vamos a darle un tiempito y si no... Iba a activar cámara, apagué la cámara rápido y quise poner la pantalla y como fue muy rápido me parece que la compu no le gustó la... Ahí está. ¿Ahí sí? No. Ahora No. sí. Ahí sí, ahí está, porque me apareció el cartelito que estoy compartiendo. Está medio Bien, cargando bueno, igual, me parece. entonces, yo lo que estoy... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos A estás mí no me escribiendo ahí, aparece. profe? No, todavía no escribí nada, solo compartir ejercicio 7. Ahí estamos bien. Me parece que está como medio tildado, pero a ver, si querés hacer Esperen, la dejo prueba. de compartir y vuelvo a compartir. Ahí está, vamos de nuevo, ¿eh? Por las dudas. Vamos de nuevo. A ver. Me parece que va más rápido. Ahí está. Ahora sí está Ahora bien. sí. Ah, No. perfecto. Bueno, ustedes saben que cuando operamos funciones, yo no sé si ustedes vieron los videitos y el material que tienen en el campus, ¿sí? Cuando operamos funciones es importante, además de operar las leyes, trabajar con los dominios de las funciones, ¿sí? En general va a ser la intersección de los dominios, ¿sí? Y es lógico, ¿no? Si yo acá voy a generar, tengo la función f que es raíz de x a la x más 1, y tengo una función g, en este caso, que es raíz de x menos 4, si yo después voy a generar una ley donde sumo las funciones, donde voy a querer f más g, por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, sean estas dos funciones y encontrar f más g, f menos g, f por g y f sobre g, y en cada caso determinar el dominio. Y justamente porque si yo voy a sumar funciones y voy a generar una ley donde van a pasar por esa ley tanto lo de f como lo de g,
solo voy a poder operar sobre esa ley en la intersección de los dominios, ¿sí? Los que yo pueda poner valores que con la expresión que yo obtenga en la suma tenga un número real como resultado, ¿está? Por eso busco la intersección de los dominios. Entonces yo voy a partir de una función, esperen que esté con verde, no quiero, voy a partir de una función f, que tiene como ley la raíz de x más 1, ¿sí? Y si tengo la raíz de x más 1, ¿cuál es su dominio? ¿Sí? Son todos los x. A mí me gusta escribirlo para que ustedes siempre se acuerden del concepto de dominio. Sé que encuentran fácil. Son todos los x pertenecientes a los reales, tales que yo pueda obtener un resultado al meter el x acá adentro. Quiere decir que, ¿qué condición me pone la raíz para el dominio? O sea, tal que f de x, ¿sí? No sea pertenezca negativo. a los reales. Cuando yo a x lo meta en la ley, su resultado pertenezca a los reales. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Esa es la definición de dominio. Ahora, ¿qué condición me pone? Perdón porque alguien habló y yo lo interrumpí. ¿Qué condición me pone esta ley? Que no sea 1, no, perdón, que no sea negativo. Exacto, que acá adentro, en el radicando, como se llama, esto no sea negativo, ¿está? Yo no quiero que esto sea negativo, es decir, quiero que sea mayor o igual que 0. Exacto, que x más 1 sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero eso, en realidad, ¿qué estoy pidiendo? Que x sea mayor, bueno, en este caso fui paso a paso porque me gusta repasar el tema del dominio, pero yo quiero que x sea mayor o igual a ¿qué? A menos 1, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué es igual el dominio? ¿Sí? Yo le pido, paso el 1 este para el otro lado, restando, y me queda, o resto 1 a ambos miembros, como trabajamos ya, y me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 1, o sea, desde menos 1 para la derecha. ¿Y lo incluyo al menos 1 o no? Sí. Sí, Sí, porque me daría 0. porque tengo un igual y porque puede haber un 0 acá abajo. Muy bien. La lógica sería, puede haber un 0, pongo el igual, entonces puede tomar el valor menos 1. Y me vas de menos 1 a más infinito, ¿sí? Con corchete. ¿Y cuál es el dominio de g? Si g de x es raíz de x menos 4, raíz de x menos 4, entonces el dominio de g van a ser los reales, ¿sí? Perdón, los x pertenecientes a los reales, ¿sí? Los reales tales que f de x pertenezca a los reales, o sea, ya directamente escribo, ¿no? Tales que x menos 4 sea mayor o igual que 0, ¿no? Yo quiero que acá abajo en el radicando sea mayor o igual que 0, es decir, son los x pertenecientes a los reales, tal que x sea mayor o igual que 4. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, si quiero que sean los mayores o iguales que 4, va a ser de 4 a más infinito con corchete. Bien, hasta acá buscamos solo el dominio de f y el dominio de g. Yo quiero sumar estas funciones. Yo les voy a definir el dominio de la suma, pero es idéntico el dominio de todas las operaciones. Después vamos a hacer la salvedad del cociente, ¿sí? Después les muestro un PowerPoint donde está esta teoría. Y ustedes igual la tienen en el aula. Se lo puedo mostrar ahora para... Dame un segundito, se los muestro. Así, un PDF. Así avanzamos bien. Es un segundito que lo hago. Entonces este PDF lo tienen en el aula, ¿sí?
Acá, ahí estamos. Ya se los comparto. Bien, ahí lo ven, operaciones con funciones. Y fíjense, si yo tengo dos funciones, f y g, y yo quiero realizar la suma. Para obtener la ley es fácil, voy a hacer f de x más g de x. Y su dominio será la intersección de los dominios de las dos. ¿Está bien? Si yo quiero la resta, igual voy a operar, y siempre la intersección de los dominios, como les conté antes. ¿Qué vamos a hacer la salvedad? En el cociente. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la intersección, pero voy a sacar los valores que anulen g, porque estoy en una división, ¿sí? Yo vengo de una función g, que a lo mejor como es la nuestra, la que estamos haciendo ahora, raíz de x menos 4, ¿sí? La función g. Y bueno, puede valer 0 su imagen cuando es la función g, pero cuando yo hago f sobre g, ese valor que anula g de x, ¿sí? Lo tengo que sacar, porque está en un cociente. Por eso es la intersección menos los valores que hacen 0 la función que está en el denominador. ¿Está claro? Bueno, esto es lo que vamos a usar para hacer nuestra práctica. ¿Bien? Entonces, esperen que yo lo que voy a hacer un recortecito. Se lo facilito mucho. Si hago un recorte y se lo llevo. Esperen que dejo de compartir. Ahí está, se lo llevo para acá, chicos. ¿Alguien escribió algo? Bueno, se los dejo acá. ¿Está? Y vamos nosotros con esto, vamos a trabajar sobre nuestras funciones. Entonces vamos a hacer la función suma de f y g. ¿Está bien? Bueno, después se los acomodo donde quede cómodo. Pero bueno, f más g. Vamos a hacer entonces f más g de x. Bueno. F más g de x. Vuelvo al lápiz y no me deja. Ahí está, vuelvo al lápiz. F de x más g de x. Vamos a hacer el primer ítem, nada más, ¿sí? Entonces busquemos el dominio. El dominio de f más g va a ser el dominio de f más g de nuestra nueva función, va a ser el conjunto de, o si quieren lo escribimos así, el dominio de f intersección el dominio de g. Ahí está más fácil. Dominio de f intersección el dominio de g. ¿Y cómo teníamos, con qué intervalo teníamos dominio? ¿Cuál era el intervalo dominio de f? Menos 1 a más infinito. Entonces tenemos de menos 1 a más infinito. Intersección de 4 a más infinito. Bueno, ¿cuál es la intersección? Cuatro a más infinito. Perfecto, de 4 a más infinito. Entonces nuestro dominio, fíjense que cambia, ¿sí? No es lo mismo, o sea, que cambia, que es un dominio nuevo. Si bien es igual al de g, pero es un dominio nuevo para f más g. ¿Y cómo buscamos la ley de f más g de x? Yo cuando voy a buscar la ley de f más g de x, voy a hacer f de x más g de x. ¿Está bien? ¿Y cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a escribir? Resultará, en este caso mucho algebraico no se puede hacer, raíz de x más 1 más raíz de x menos 4. Y así queda la función, ¿sí? Fíjense, ¿por qué tenemos la intersección? Porque si yo dejo la unión, o sea, y dejo todo, fíjense si yo pongo el menos 2, que no está en el dominio de la suma, pero sí está en el dominio de f. El menos 2, acá todo bien, me queda raíz, no, el menos 2 no, perdón, el 0 que está acá. El menos 2 no está más a la izquierda.
el 0 que está acá, ¿sí? Todo bien en esto, porque me queda 0 más 1, 0, raíz de 1, perfecto. Pero si yo el 0 lo pongo acá, me va a quedar menos 4 y no voy a tener un resultado en los reales para raíz de menos 4, ¿está? Por eso se hace la intersección, para que yo le pueda aplicar la función suma a todos los valores del dominio de la función suma, ¿está? Por eso la intersección. Bueno, así chicos operan con todos los, así pueden resolver las demás operaciones. ¿Quieren que hagamos el cociente o podemos seguir? Lo que les queda claro. Y estaría bueno hacer un ejercicio de cada uno. ¿Sí? Bueno, pero la resta es fácil, ¿sí? La resta es con el menos. Es igual, pero con el menos. ¿Quieren que hagamos? Bueno, hacemos un producto y esperen que lo corto a esto y me lo llevo para una página nueva, si no molesta acá. Y vamos con, entonces, el producto, sí, la resta de acuerdo estamos, ¿no? Que es con el signo menos, es idéntico a esta. Vamos con el producto. Entonces tenemos f de x por g de x. El dominio nos va a quedar exactamente igual, ¿sí? Va a ser el dominio de f por g, ¿sí? Que es la intersección, como lo habíamos visto antes, ¿sí? Es la intersección de los dos dominios. Entonces será el dominio de f, intersección, el dominio de g, y como ya lo vimos en el punto anterior, nos queda el 4 más infinito. ¿Y cómo hacemos la ley? ¿Cómo escribimos la ley? F por G de X es F de X por G de X. Y esto será raíz de X más 1 por raíz de X más 1 por raíz de X menos 4. Y en este caso, nosotros sabemos que la raíz, la radicación, verifica la propiedad distributiva respecto al producto. Entonces, si uno quisiera, puede manejar, puede hacer un trabajito algebraico uniendo estas dos raíces en un único radicando, x más 1 por x menos 4, y si quieren también podrían hacer la distributiva acá, que no es necesario, pero bueno, si quieren pueden seguir trabajándolo algebraicamente. Y por último, cuando yo resuelva f de x sobre g de x, ¿sí? Para hallar el dominio de esta función, yo voy a dominio de f sobre g, yo voy a tener el dominio de f, intersección, el dominio de g, menos todos los x del dominio de g tales que g de x sea igual a 0. ¿Está bien? O sea, yo saco del dominio los que se hacen 0. Entonces yo voy a buscar estos. ¿Cuáles son los x del dominio de g tal que g de x es 0? Y lo voy a escribir. Bueno, me pregunto, ¿cuáles son los x? Lo voy a hacer con otro color. ¿Cuáles son los x tales que g de x vale 0? Y entonces planteo que raíz de x menos 4 sea 0. Acá es fácil de ver, ¿sí? Pero bueno, si ustedes tienen otro tipo de ley, lo plantean de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la raíz la puedo pasar para el otro lado. Esto es si solo si x menos 4 es 0, y si solo si x es igual a 4. ¿Está bien? O sea que el valor que yo tengo que sacar, porque anula a g de x, es x igual 4. Entonces, nuestro dominio va a ser la intersección menos, ¿sí? Me voy a ir a la otra hojita, total esto lo voy a poner de nuevo más abajo. Nuestro dominio va a ser, ¿sí? La intersección que era
4 más infinito, menos este valor que nosotros encontramos que anula a la función g. Es decir, yo ya no pongo más el corchete y voy a poner paréntesis, porque al 4 lo voy a tener que sacar. ¿Esto queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces y cuando hacemos la operación, f sobre g, la operación para la ley, digamos, para cuando hallamos la ley, hacemos f de x sobre g de x. Y entonces, f de x es raíz de x más 1 sobre raíz de x menos 4. Profesora, ¿puede repetir por qué saca el 4 restando? Que no... ¿Sí? ¿Cómo no? Bien, yo cuando tengo el dominio de una... No, fíjate, eso sí lo entendí. Lo entendí en lo que escribió. Cuando escribió bien. que pone menos el corchete 4 y después pone igual Bien. a 4 más infinito. Ahí no. Fíjate esto que está entre llaves acá. Eso todo lo entendí, sí. Yo hice dominio de f, intersección dominio de g, menos los valores de x que estén en el dominio de g que anulen g de x. Sí, Yo sí, busqué, me pregunté quién era ese valor de x que 4, anula sí. g de x, y ese es el 4. Está bien. Entonces yo escribo acá, bueno, la intersección del dominio de f con el dominio de g es de 4 a más infinito, pues ya la habíamos buscado antes. Muy bien. Y saco ese 4, que es el valor de x del dominio de saca el corchete, ahí entendí. ¿Está bien? Sí, ¿De acuerdo? Esto que estaba acá entre llaves, yo lo pongo acá, es este 4. Y este que estaba en corchete, ¿qué significaba? Que el 4 estaba en ese intermedio. Y ahora no queda, ahora no queda el paréntesis, queda el corchete. Está bien. Exacto. ¿Está bien? Al revés. Ahora no queda más el corchete, ahora tenemos paréntesis, ¿sí? Porque el 4 no está más. Ahí me había perdido, gracias. Está. Bien, y entonces ahora esto lo único que pueden hacer, si quieren, es escribirlo todo abajo de la raíz. X más 1 sobre x menos 4. ¿De acuerdo? Y fíjense que, clarísimo, que el 4 se tiene que ir porque está en el denominador. 4 menos 4 no lo podría operar acá. Bueno, así se opera con funciones, ¿sí? Les dejo acá este resumencito que les sirva para después hacer otras, si tienen que plantear otros ejercicios. Vamos ahora con el de composición, que yo ya lo había buscado, creo. Lo voy a bajar acá. Uno de composición vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer la primera parte. Después les dejo que es interesante que lo hagan, ¿sí? Lo resuelven y cualquier cosa consultan. Si quieren la práctica que viene, si tienen dudas, si no, en el foro me parece genial que puedan consultar en el foro, ¿sí? Y vamos hablándonos por ahí entre semana. Bien, vamos con el de composición entonces. Yo voy para componer dos funciones, ¿sí? Para componer dos funciones, nosotros necesitamos saber el dominio de cada una de ellas, ¿sí? Y hallar el dominio de la composición. Nosotros para hallar el dominio de la composición, a ver, voy a escribir. Vamos por el dominio de cada una primero. Vamos a pensar en las funciones que tenemos que componer. Tenemos f de x, que tiene ley 2x menos 3. ¿Y cuál es el dominio de f? Si es una función lineal así. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Y si yo hablo de una función g, que es raíz de x, ¿cuál es el dominio de g? Reales positivos. Bien, ¿y el 0 no? Y el 0. Ese, y el 0 también, ¿sí? Reales positivos y 0. Reales positivos y el 0 también. Esto es lo mismo que escribir de 0 a más infinito. ¿Bien? Bueno, ahora yo quiero hacer la función f compuesta con g. Y voy a buscar el dominio de mi composición. F compuesta con g. Yo cuando compongo dos funciones, y esto lo deben haber visto con Jessie, pero lo vamos a repasar por las dudas, yo voy a aplicar primero la función que está más cerquita, la función que está más cerquita de la x, ¿sí? Y después la que
que está más afuera. O sea, yo acá estoy haciendo f compuesta con g de x, ¿sí? Cuando yo hago f compuesta con g de x, le voy a aplicar f a los g de x. Yo voy a hallar los g de x y le voy a aplicar después la f. Entonces, la primera que yo voy a aplicar es g, ¿no? Y voy a tomar los g de x que los tengo acá y yo voy a tomar x. Le aplico g y obtengo los g de x. Y voy a agarrar los g de x y les voy a aplicar f. Entonces yo voy a tener acá al final f de los g de x, de las imágenes de g. ¿Pero qué imágenes de g yo voy a poder tomar? Y la que estén en el dominio de f, porque yo no voy a poder tomar cualquiera, ¿sí? Yo necesito que estos g de x caigan, ¿sí?, en el dominio de mi función f. ¿Para qué? Para que yo los pueda meter adentro de la ley de f. Entonces, yo voy a poner una condición cuando haya el dominio este. Yo voy a querer todos los x que están en el dominio de g, ¿sí? Yo voy a tener todos los x que están en el dominio de g, tales que sus imágenes, los g de x, caigan o estén adentro del dominio de f, tales que los g de x pertenezcan al dominio de f. ¿Se entiende esta definición? Si alguno tiene dudas, así no avanzo con dudas. ¿Alguno tiene dudas de esto? No. Bueno, sigo entonces. Bueno, una vez que entendí la definición de función composición, ¿sí?, es nada más que transcribir lo que tenemos arriba. Es decir, son los x del dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? Los reales positivos, ¿no? O sea, me gusta más poner de 0 a más infinito. Vamos a poner así. De 0 a más infinito. Los x de 0 a más infinito, tales que g de x, o sea, tales que la raíz de x pertenezca a todos los reales. ¿Está bien? Bueno, pero a ver, me falta poner la llavecita. ¿Me pone alguna restricción este dominio? Los valores positivos de x y 0, o sea, los valores que están acá, cuando yo le haga la raíz, ¿caen adentro del conjunto de los números reales? Sí. Sí, bueno, entonces ya no pongo ninguna restricción sobre esta primera parte. Esta segunda parte no me pone ninguna restricción sobre los x del dominio de G. O sea, van todos los del dominio de G. Es decir, ¿sí?, estos van todos. Va desde 0 a más infinito. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando Profe, veo... perdón. Sí. O sea, yo ahí tendría que preguntarme si el dominio de X es compatible con el segundo. Yo acá lo que me tengo que preguntar es esto. Si los valores que están acá Sí, verifican esto. claro. Esto sería lo que me pone restricción sobre estos valores. Entonces, si acá yo encuentro alguna restricción, voy a tener que acomodar estos valores del dominio de G, que son estos primeros, a lo mejor los tenga que achicar un poco, porque puedo tomar algunos nada más. En este caso puedo tomarlos todos, porque al aplicarle la raíz, ¿sí?, o sea, al obtener los G de X, yo acá caen, la intersección de los G de X es sobre el conjunto de los números reales, ¿está bien? Entonces no me genera ninguna restricción, esto que está en amarillo. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Bien. Entonces, ahora cuando busco la ley es f compuesta con g de x, ¿sí? Cuando yo busco esta función, son los f de g de x. Es decir, yo le aplico f a los g de x. Aplicarle f es hacer 2 por g de x menos 3. ¿Sí? Yo le aplico f a los g de x. 2 por g de x menos 3. Y bueno, ¿pero quién es g de x? Raíz de x. O sea, me queda 2 por raíz de x menos 3. ¿Sí? En la función f, donde dice g de x, yo pongo
perdón, donde dice x yo pongo g de x, ¿sí? Tomo los g de x, que es raíz de x, lo multiplico por 2 y le resto 3. Y esta es mi función composición, ¿está bien? Esta es mi composición. Este es su dominio. Y esta es su ley. Ahora, se puede componer para un lado y para el otro. Veamos qué pasa si yo hago G compuesta con F. ¿Alguien tiene dudas de esto que hice recién? Estaría distinto, porque no son conmutativas, ¿no? Claro, daría distinto. Ojo, puede dar igual. Hay casos en los que da igual, pero es casual. ¿Está bien? En general da distinto, porque no es conmutativa. Entonces vamos a hacer G compuesta con F ahora, ¿sí? A ver cómo escribí acá. G compuesta con F. Y lo vamos a pensar. A ver, si yo hago G compuesta con F. Ahora hago G compuesta con F, ¿sí? De X. Es decir, yo voy a hacer primero voy a aplicar F, ¿sí? Es decir, porque está más cerquita de la X. Y a eso le voy a aplicar G. ¿Está claro? ¿Se entiende? Primero la que está más cerquita de la X, primero F. Entonces, si yo hago estos grafiquitos que hacíamos recién, el primero que voy a aplicar, perdón, voy a tomar los X y le voy a aplicar F. Y voy a obtener los F de X. Y a estos F de X les voy a aplicar G. ¿Está? Y voy a obtener G de F de X. ¿Está bien? ¿Pero qué voy a pedirle yo? Yo quiero que los f de x estén en el dominio de G para que yo les pueda aplicar G. ¿Está? Yo quiero que los f de x estén en el dominio de G. Bien, vamos a escribirlo esto. Entonces, el dominio de mi función G compuesta con f, la primera que aplico es f, entonces van a ser los x pertenecientes al dominio de f. Tales que, ¿qué? Que sus imágenes, los f de x, pertenezcan al dominio de G para que yo le pueda aplicar la ley de G. Bien, vamos a hacer con lo que habíamos calculado antes, lo que habíamos obtenido antes de dominio y ley, ¿sí? A ver, pero lo voy a recortar y me lo llevo. Después lo borro, lo dejamos por acá. Esta es F y esta es G. Entonces, son los X del dominio de F, o sea, los X que están en los reales, ¿sí? Tales que F de X, o sea, 2X menos 3, pertenezca a 0 más infinito. O sea, que sea mayor o igual que 0. ¿Van a ser todos los reales? No, yo acá genero una restricción, ¿sí? No todo X, cuando yo lo multiplique por 2 y le reste 3, va a caer adentro del 0 más infinito. Entonces voy a tener que resolver esa restricción. Entonces van a ser los X pertenecientes a los reales, tales que 2X menos 3 sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Yo le estoy pidiendo Sí. que esto entre a este intervalo para poder aplicarle después G, porque yo a G le necesito que sea mayor o igual que 0 lo que tenga acá para aplicar G. Bueno, resolvemos esa inecuación, ¿sí? Lo hacemos acá aparte. Si yo tengo 2x menos 3 mayor o igual que 0, resulta 2x mayor o igual que 3, o sea, x mayor o igual a 3 medios. ¿Está bien? Por lo tanto, este dominio van a ser los x pertenecientes a los reales, tales que x es mayor o igual a 3 medios. Es decir, ¿quién es el dominio?
¿Quién sería el dominio de la composición? ¿Alguna duda de esto? Los veo muy callados. Yo les digo que me participen. Medio hasta más, incluyendo 3 medios, profe. Exacto, de 3 medios a más infinito, incluyendo 3 medios. Excelente. De 3 medios a más infinito, con corchete sería, ¿está? Porque lo incluyo al 3 medios. Bien, ese es el dominio de la composición. Se ve que ahora en este caso sí, esto me genera una restricción. No pueden ser todos los reales. Yo necesito que esto pase. Entonces, trabajo con esta restricción. 2x menos 3 generó una restricción. 2x menos 3 que pertenezca a los positivos y 0 generó una restricción. Y entonces no van todos los reales, no va el mismo dominio que F, va uno más chiquito, ¿sí? Uno que está contenido en los reales, pero no todos. Y cuando voy con la ley, G compuesta con F, voy a hacer G de F de X. Esto a veces se hace en otro orden, pero es lo mismo, ¿sí? Como ustedes lo piensen y les quede más claro, ¿sí? A mí me gusta decir adentro de la función g, o sea, a la función g se la aplico a f de x. ¿Quién es la función g? La raíz, ¿no? La raíz, y entonces se la aplico a los f de x. Y entonces me queda la raíz de 2x menos 3. Y esa es la ley. Bien, con un dominio con un dominio 3 medios más infinito. Ahí está, lo vamos a marcar. Este es el dominio y esta es la ley. Bien, díganme si tienen alguna duda sobre esto, chicos. Yo no, profe, gracias. ¿No? Bueno, bárbaro. A ver, ahí que me escriben. Voy. ¿No? Bueno, perfecto. Miren, nos queda una cosita más para el objetivo de la clase de hoy. Yo les pido, yo sé que vimos bastante, pero les pido un poquito de paciencia y vemos transformaciones, por lo menos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplito. Hagamos esto. Pasa que para cortar ya... No, vamos a seguir así. Aprovechamos. Y pongan un esfuercito más y terminamos con transformaciones, ¿sí? Yo lo preparé en otra pizarra, así que dejo de compartir esta y les comparto otra. En realidad, antes de la pizarra les voy a compartir el PowerPoint. Esperen que... esto que yo les voy a compartir ahora está en el aula también. Y está bueno que lo vean, ¿sí? Esperen porque como no lo abrí hace un ratito el PowerPoint, él lo está abriendo y se los puedo compartir. Es un PowerPoint donde detalla bien todas las transformaciones, ¿sí? De una... vamos a nombrar. Estos Power están en el campus, ¿no? Sí, está en el campus, está en el aula. ¿Sí? Okay. Cualquier cosa que ustedes no lo encuentren, me escriben, pero debería estar en el aula. Esperen. Yo no sé si a ver, quise maximizarlo y... Bueno, ahí está. Ahora sí. Se lo muestro. Che, no me lo permite compartir. Bueno. Les comparto. Ah, ahí apareció, ahí apareció. Bien, ¿lo ven? A ver si yo pongo acá. Bien. Ahí vamos.
sé si hoy es internet o es la compu, pero está como con un ritmo menos. En que tarda mucho en compartir, pero... a ver, lo vamos a esperar. Y si no, se los comparto de chiquitito, sin proyectar. Pero me di cuenta de pasarlo a PDF. Siempre PowerPoint es un poco más lento. A ver. Ahí vamos, le dejé de compartir a ver si se pone más rápido. Bueno, chicos, ahí vamos. Está la pantalla en blanco. Bueno, por lo menos lo cerramos. Ahora vamos de nuevo. Estoy abriendo de nuevo, chicos. Esa es la demora. Bueno, si tienen alguna consulta o pregunta mientras, si ganamos tiempo, está abriendo lentamente. Bien, se los voy a compartir. Sí, decime. Porque justo ayer estaba viendo los videos. Sí. Lo de corrimiento de gráficas, ¿lo vamos a ver o no está? Justo ahora. Es lo mismo. Ahora, fíjate. Bueno, no lo voy a ampliar por las dudas, ¿sí? Para que no se tilde todo de nuevo, así que lo vamos a ver este tamaño, ¿sí? Bien, ustedes este PowerPoint lo tienen. Vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Cómo son las transformaciones de las gráficas de una función. Yo les voy a mostrar un ejemplo, el primero de la práctica, ¿bien? Y después quedará para ustedes el trabajo de hacer otros y consultar. Bien, la idea es cada vez que yo tengo una gráfica, tener primero la gráfica madre que se llama, ¿sí? Si yo parto de una función, por ejemplo, nuestra transformación en este caso, fíjense, está graficando raíz de x, ¿sí? Pero ¿por qué grafica raíz de x? Porque el objetivo final, no acá, es raíz de x menos 2. ¿Está bien? Entonces, cada vez que yo voy a graficar una función, tengo que detectar la función matriz, ¿sí? O madre, matriz, que es la primera a la cual yo voy a empezar a transformar. Entonces, en este caso, si yo quiero obtener raíz de x menos 2, mi objetivo primero es
mi paso primero es graficar la raíz de x, la función raíz de x. Pone dominio en 0,4 porque lo define así. Podría tranquilamente ser dominio real, ¿está? Es una elección de este ejercicio que se presenta. Ahora, fíjense cuál es el objetivo, entonces dijimos, sumar 3, ¿sí? Sumar 3. Entonces, si yo voy a sumar 3, ¿cuál es la transformación que realiza sobre la gráfica? Sumar 3 a g de x, no directamente a la variable, sino a la imagen, es justamente eso, le sumo 3 al valor de cada una de sus imágenes. Entonces, en la función raíz de x, disculpen que voy para atrás de nuevo, puntos importantes, qué sé yo, el 0, 0, el 1, 1, el 4, 2, ¿sí? Pongo los que me dan entero, los que son más visibles, puntos notables de la gráfica, ¿está? Que llamamos nosotros. Y sobre esos puntos, lo que voy a hacer es justamente correrlos 3 unidades verticalmente, ¿sí? Trasladarlos para arriba 3 unidades. Entonces, si yo estaba en el 0, 0, ¿sí? Si el punto era el 0, 0, a la imagen le voy a sumar 3. Entonces me voy a ir al 0, 3. ¿Sí? Nosotros sabemos que cada punto de la gráfica tiene un valor y su imagen. Bueno, me voy a ir al 0,3. Traslado hacia arriba 3 unidades. Si era el 1, 1, 1, me voy a ir al 1, 4, porque al 1 de la imagen, al i, le sumo 3 unidades. O sea, me queda entonces en 1, 4. Si tengo el 4, 2, sumo 3 unidades y me queda 4, 5. ¿Está bien? Ese es el corrimiento de cada uno de los valores. Y después, si tengo que hablar, por eso pusieron el dominio acotado. Se puso dominio acotado, ¿para qué? Porque si yo tengo el dominio de mi función entre 0 y 2, ¿sí? Como estaba planteado acá, pero, claro, perdón, el conjunto imagen entre 0 y 2, perdón, disculpe, ahí digo, me escuché y no coincidía. El conjunto imagen entre 0 y 2, el dominio en este caso no se mueve. Y fíjense que el conjunto imagen sí, porque siempre estuvimos corriendo las IES de los puntos, ¿sí? Entonces, lo que se ve modificado es el conjunto imagen. Si el conjunto imagen estaba entre 0 y 2, en este caso en la curva verde, si yo sumo 3 a ambos miembros. Y entonces me va a quedar los g de x, que es mi nueva función cuando sume 3, entre 3 y 5. Fíjense que es claro que la imagen queda entre 3 y 5. ¿Está bien? Porque esta transformación de sumar o restar, que ahora vamos a ver, fíjense que es igual, si resto me voy para abajo, o sea, estas transformaciones que son de traslación vertical, cuando sumo un valor a las imágenes, modifican el conjunto imagen. Entonces, fíjense cómo es acá, restando 2 a raíz de x es la verde, resto 2 y a cada puntito resto 2 en su imagen. ¿Sí? Profe, Sí. ¿siempre sumo o resto a la imagen? No, esta es la primera transformación que estamos viendo. Sumo o resto a la imagen, ¿está? Y entonces, acá hay como una síntesis, que es el primer caso que estamos viendo. Cuando yo sumo a la imagen, si es positivo este valor, sube, me voy una traslación hacia arriba, y si es negativo, bajo. ¿Tá? Por ejemplo, acá está la x al cuadrado, si sumo 3 sube, si resto 2 baja. ¿Tá? Que es otro ejemplito más. Ese es el primer caso. El segundo caso, esperen que, vamos a ver acá, fíjense que es cuando está sumando ahora, pero fíjense que no a las imágenes. Fíjense a quién está sumando, a la x directamente, a la variable independiente directamente. ¿Se ve la diferencia? Sí. Entonces, en este caso, yo lo que estoy moviendo es la variable, no la imagen. Si yo estoy en el punto 0, 0, parto de la función matriz que es raíz de x, ¿no? Que es la verde. Y estoy en el 0, 0. Yo ahora lo que voy a hacer es, bueno, si el punto era el 0, 0, ahora yo me voy a, este 0 le va a corresponder, ¿sí? A un valor tal
que yo obtenga lo mismo que en el 0, 0 como imagen. Entonces, si yo acá tendría que pensar, ¿qué valor le pongo acá para que me dé raíz de 0? Y el -3. Ah, me voy a correr 3 unidades para la izquierda. Porque entonces yo en el -3, cuando lo meta dentro de esta ley, me va a quedar -3 más 3, 0. Raíz de 0 voy a obtener la misma imagen. En síntesis, cuando el corrimiento, cuando la transformación es sobre la variable directa, si sumo, me voy a correr hacia la izquierda. ¿Está? ¿Ven que yo estaba en el 0, 0? Me voy a ir para los negativos, porque estoy sumando. No quiero tocar ahí. ¿Está bien? Estoy sumando, me voy para la izquierda. Entonces, en el punto 1, 1, me voy a ir al -2, 1. Me voy para la izquierda. Decime. ¿Por qué en ese caso, tipo, si estoy desde el 0 y sumo, voy para los negativos? No, porque no estoy sumando. Yo no parto del mismo dominio. Estoy haciendo una transformación de la curva, ¿está? No estoy sumando 3 a los valores del dominio. Estoy pensando en la curva, ¿sí? Yo, a ver, pensarlo así, mira. Yo quiero valores del dominio tales que al sumarle 3 me den la misma imagen que el punto original. ¿Está bien? Quiero nuevos valores de X tales que al sumarle 3 yo obtenga la misma imagen. Porque vos fíjate, yo acá estaba en el 0, 0. Yo voy a modificar el dominio, voy a modificar a la X, pero quiero tener la misma imagen. ¿Está? Yo estoy en el 0, 0. No puedo escribir acá. Pero yo estoy en el 0, 0, quiero obtener un punto tal que la segunda variable, la segunda coordenada sea la misma, sea 0. Y entonces el corrimiento es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en -3 más 3 me da 0. Y obtengo la misma imagen que tenía acá, en el 0, 0. Claro, comprendo, sí. ¿Se entiende la idea? La idea es esta, que vos vas a obtener, o sea, el punto correspondiente a este punto en la gráfica es tal, en este corrimiento que estamos haciendo, en esta transformación, es tal que la segunda variable me queda igual. ¿Está? A ver, yo te lo estoy explicando por el final, ¿sí? Si vos querés ver por qué se corre así, fíjate, vos ponés el dominio entre 0 y 4, el dominio original de la raíz de x, ¿te acordás que era 0, 4? Cuando tenías la verde. Entonces, si vos ponés entre 0 y 4, cuando vos sumas 3, ¿sí? Cuando sumes 3, te queda, si era 0, a ver, vamos a ver. No, vamos de nuevo. Si el dominio vos lo ponías entre 0, 0,2 era el dominio, perdón, entre 0,2, un segundito, entre 0,4, estoy acá, te lo empecé a explicar de atrás para adelante y no sé cómo ser clara ahora. Si yo el dominio lo tengo entre 0 y 4, está bien, así, entre 0 y 4, ahora sí, ya está. Si yo sumo 3 a la variable, ¿sí? Si yo sumo 3 a la variable, está bien, porque yo solo estoy moviéndome en la variable, le estoy sumando 3, eso me dice la ley, acá, sumo 3 a la variable. Cuando yo quiero obtener mi nueva función y, está en x, ¿está bien? Yo quiero despejar x de acá, porque estoy trabajando sobre la variable independiente, distinto al anterior que yo trabajaba sobre conjunto imagen. Yo acá estoy trabajando sobre el dominio, ¿está? Si yo estoy con el dominio en 0,4 y le sumo 3 a la variable x, entonces cuando la despeje me voy a mover entre -3 y 1. ¿Está bien? Porque ahora yo estoy sobre el dominio trabajando. Distinto al primer ejemplo. Fíjate, a ver si ayudo con esto que voy a decir. En el primer ejemplo, fíjate que nos quedamos con el conjunto imagen. ¿Está? Porque yo le hacía cosas, el 3,
modificaba a la imagen. Yo hacía algo sobre la imagen. En este caso, yo hago algo sobre la variable. Entonces, planteo el dominio entre 0 y 4 de mi función. Si yo sume 3, para despejarla y volver a dejar la x solita, voy a tener que despejarla de esta expresión. Y me va a quedar restando 3 en los 3 miembros, y me queda entre menos 3 y 1. ¿Me explico esto? En síntesis, chicos, cuando yo modifico, ¿sí?, sobre la variable independiente, sobre el dominio, ¿sí?, el corrimiento es hacia la izquierda. Yo estoy modificando a la variable independiente, no estoy modificando imágenes cuando hago esta transformación. Solo trabajo sobre la variable independiente. Y eso hace que cuando yo estoy en 0, 0, me voy al menos 3, 0, ¿sí? Por eso me queda entre menos 3 y 1 el dominio. Porque estoy corriendo, estoy modificando a la variable independiente. Si yo estoy en el 1, 1, fíjense que la imagen no cambia, estoy a la altura del 1. Lo que cambia es el valor del dominio, ¿sí? Estoy en menos 2, 1. Si yo estoy en 4, 2, fíjense que estoy a la altura del 2 en las imágenes, pero me corro hacia la izquierda al 1. La transformación se realiza sobre la variable independiente, no sobre las imágenes. No sé si es claro, me preguntan de nuevo. Cuando la transformación es una resta, ¿sí? Es una resta, fíjense, yo planteo que sea x menos 2 entre 0 y 4, que era el dominio donde se movía x, ¿sí?, me va a quedar entre 2 y 6. ¿Por qué? Porque al 0, 0 lo voy a correr al 2, 0, ¿sí? Al 0, 0 lo voy a correr al 2, 0. Este 2 es el valor que yo al ponerlo en J me da la misma imagen que el valor del original, ¿sí? La misma imagen que tenía en este punto. Yo en este punto tengo el 0, 0. En este 2, 0, cuando yo busco, ¿sí?, cuando yo busco la imagen de 2 acá, raíz de 2 menos 2, me queda 0, es la misma imagen que acá. La modificación en esta transformación es sobre la variable independiente, no sobre la imagen. Entonces, es sobre el dominio. En el punto original 1, 1, yo voy a tener, su transformado va a ser el 3, 1. El punto 4, 2, ¿sí?, el nuevo punto en la transformación va a ser el 6, 2. ¿Sí? Yo en 6, 2 obtengo en el valor x 6 para la nueva función j, 6 menos 2, 4, raíz de 4, 2. Su imagen es 2. ¿Se entiende la idea? Entonces, en síntesis, este segundo caso, cuando yo opero sobre la variable independiente, si el valor este valor que suma es positivo, es al revés, me voy a correr hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. Y cuando es negativo, me voy a correr hacia la derecha, ¿sí? Contrario al signo que aparezca en la operación sobre la variable independiente. Otras transformaciones que tenemos son las del producto. Esperen que me fui para arriba. Acá. Son las del producto. Cuando el producto es sobre la imagen, ¿sí?, lo mismo, voy a modificar el conjunto imagen de la función, ¿sí? Entonces, si yo tenía la función raíz de x, si yo multiplico por 2, en el punto 0, 0, voy a seguir estando en el 0, 0. Ahora, si yo estoy en el 1, 1, acá, el 2 esperen porque el 2 está modificando al conjunto imagen, a los f de x, ¿sí? Entonces, si yo me paro en el 1,